Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, a ver, continuando con el ejercicio que estábamos viendo, nos había faltado calcular la transferencia de calor total, ¿correcto? Y también representar el proceso en un diagrama de presión versus volumen, ¿bien? Para eso, para poder calcular la transferencia de calor total, es necesario que recordemos de que el aire es un gas diatómico, ¿no? Acá habíamos dicho que el aire es un gas diatómico, ¿correcto? Y ¿qué significaba de que el aire sea un gas diatómico? ¿Para qué nos servía conocer que el aire, perdón, es un gas diatómico? Nos permitía saber cuánto valía su Cp y cuánto valía su Cv. Bien, si el aire estamos diciendo de que se trata de un gas diatómico, eso quiere decir de que su Cp vale 7 medios de R y su Cv vale 5 medios de R. ¿Y para qué sirve conocer el Cp y el Cv? Lo que pasa es de que recuerden que en la clase pasada habíamos dicho que la primera etapa, el proceso iba a ser un proceso isocórico y la segunda etapa iba a ser un proceso isobárico, ¿ya? ¿Y eso para qué nos va a servir? Miren, la primera etapa entonces era un proceso isocórico. Y jóvenes, cuando se trata de un proceso isocórico y necesitamos calcular cuánto vale el calor en este proceso isocórico, podemos decir que el calor es igual al delta de U. ¿Ya? Y el delta de U tiene una fórmula general. Aparte de la primera ley de la termodinámica que sabemos que es delta de U igual a calor menos trabajo, el delta de U también se puede calcular de esta forma. N por Cv multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso, debido a que el proceso isocórico va desde el estado 1 hacia el estado 2, quiere decir que la resta de temperaturas sería la temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿ok? Entonces acá vamos a colocar N por Cv por temperatura 2 menos temperatura 1. Ahí está, ¿correcto? Profe, ¿siempre podemos utilizar esta fórmula para calcular el delta de U? Siempre. Así sea un proceso isocórico, isobárico, isotérmico, adiabático, politrópico, siempre podemos utilizar esa formulita, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, utilizando esta formulita, sabiendo que el calor es igual al delta de U en un proceso isocórico, podemos decir que el calor es igual a N, que es el número de moles. Recuerden que el número de moles en el ejercicio teníamos la masa y teníamos el peso molecular. Ya, con eso podemos hallar el número de moles, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Número de moles, vamos a poner acá un recordatorio. Número de moles, no hay que olvidar que es masa sobre peso molecular, ¿correcto? Entonces, aplicando esa formulita acá, donde está el número de moles, sería 5 gramos sobre 29 gramos sobre mol, por el Cv. Debido a que es un gas diatómico, sabemos que es 5 medios por R. Entonces acá sería por 5 medios por R. Habíamos quedado que cuando vamos a aplicar esta formulita del Cv y del Cp, el R que vamos a utilizar es el 8,314 por la diferencia de temperaturas. Temperatura 2, que vale, aquí está, 372,4 372,4 menos la temperatura 1, que también la tenemos, aquí está, vale 573, ¿ya? Acá le restamos menos 573 Kelvin, ¿no? Ahí está. Y con eso ya sale el calor en el proceso isocórico. A ver, en este caso sería 5 sobre 29, que vendría a ser el número de moles, por 5 medios por 8,314 por la diferencia de temperaturas, y esto sale menos 718,87 joules. Ahí está. Profe, ¿por qué sale joules? Porque recuerda que el R, el 8,314, está en joules, ¿ok? Entonces, ese vendría a ser el calor, pero ese es el calor que se ha perdido en este proceso isocórico, en esta etapa isocórica, ¿de acuerdo? Este es el calor que se ha perdido, ¿ok? El calor que se desprendió del aire, ¿correcto? Es por eso que tiene signo negativo. ¿Se acuerdan que en la convención de signos habíamos dicho de que cuando el calor sale del sistema, en este caso el sistema es el gas ideal, cuando el calor sale del gas, ese calor era negativo, ¿bien? Ok, también tenemos que calcular
el calor que se libera en la parte isobárica, en el proceso isobárico, que vendría a ser del estado 3, perdón, del estado 2 al estado 3. Bien, tenemos que calcular ese calor que se desprende, ¿ok? Entonces, miren, en un proceso isobárico, vamos a colocar acá, en un proceso isobárico, el calor se puede calcular de esta forma. Calor es igual a delta de H. ¿Ya? Calor es igual a delta de H. Mira qué curioso, ¿ah? En un proceso isocórico, el calor se puede calcular como el delta de U. Y en un proceso isobárico, el calor se puede calcular como delta de H. ¿Y cuál es la fórmula para el delta de H? Ah, recuerda que la formulita es N por Cp por la resta de temperaturas. Acá tienes que tener cuidado porque recuerda que el proceso isocórico era de 1 a 2, del estado 1 al estado 2, pero el proceso isobárico es del estado 2 al estado 3, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir de que acá la resta de temperaturas, ¿cómo va a ser? Temperatura 3, ¿ok? Menos temperatura 2. ¿Bien? Final menos inicial, ¿no? Estado final menos estado inicial. ¿Ok? Esto es igual a el número de moles, sabemos que es 5 sobre 29, ¿no? 5 es la masa y 29 es el peso molecular. La división de ellos dos me da el número de moles. Por el Cp. ¿Cuánto vale el Cp para el aire? Vale 7 medios por R. Pues acá 7 medios por R. No te olvides que en esta fórmula el R vale 8,314. ¿Bien? Por la resta de temperaturas, temperatura 3 menos temperatura 2. A ver, la temperatura 3 vale 293 y la temperatura 2 vale 372,4 en Kelvin, ¿ok? Pues acá sería 293 menos 372,4. Ahí está. Entonces con eso ya podemos calcular. Sería 5 sobre 29 por 7 medios por 8,314 por 293 menos 372,4. Esto sale menos 398,36 joules. Ahí está. ¿Ok? Vemos que en esta segunda etapa, en la etapa isobárica, en el proceso isobárico, el calor también nos ha salido negativo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en el estado 2, para pasar del estado 2 al estado 3, recuerda que habíamos dicho que también había un desprendimiento de calor. El calor iba a comenzar a salir del gas. Entonces, debido a que el calor sale del gas, es un calor de salida y siempre que se libera calor, ese calor es negativo. ¿Bien? Pero a nosotros no nos estaban pidiendo el calor que se libera en el proceso isocórico, ni el calor que se libera en el proceso isobárico. A nosotros nos pedían el calor total, el calor que se libera en total. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Que el calor total vendría a ser la suma del calor que se libera en el proceso isocórico, que es menos 718,87, y a esto le vas a sumar el calor que se libera en el proceso isobárico, que fue menos 398,36. Vamos a ver cuánto sale eso. A ver, punto 87 menos 398,36. Ya, en total es menos 1117,23 joules. Ahí está. Ese vendría a ser el calor que se libera en total. Bien. Ok, eso nos estaba pidiendo en la parte C, ¿ya? Ya estamos entonces haciendo la parte A, la parte B, ok, perdón, la parte B es lo que te pedía calcular el calor total, la transferencia de calor total, ya está, la parte B ya está. Ahora en la parte C nos piden el diagrama de presión versus volumen, ¿ok? Pero para eso, como nos están hablando de un diagrama de presión versus volumen, necesitamos conocer el volumen en el estado inicial, en el estado 1, el volumen en el estado 2 y el volumen en el estado 3. ¿Cómo hallamos el volumen en el estado 1? ¿Qué te parece si hacemos pavo ratón? ¿Por qué? Porque tienes presión, tienes temperatura, tienes la masa, tienes el peso molecular, puedes hacer el pavo ratón. Entonces, en el estado 1 podemos decir, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a R por temperatura 1 por número de moles, ¿no? Presión 1 vale 250 kilopascal.
El volumen 1, no sé cuánto vale. El R, profe, ¿cuál va a ser el R que voy a utilizar? Bueno, cuando la presión está en kilopascal, como es en este caso, 250 kilopascal, el R que vas a utilizar es el 8,314. ¿Ya? Acá te voy a colocar una notita. Cuando la presión está en kilopascal, el R que vas a utilizar va a ser el 8,314. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, por temperatura 1, que vale 573 Kelvin, por el número de moles, recuerda que el número de moles se calcula como la masa entre el peso molecular. La masa es 5, el peso molecular es 29, ¿no? Aquí están los datos. Masa 5, peso molecular 29. ¿Bien? Ok, entonces, ahora sí, ya podemos calcular el volumen 1. Sería 8,314 por 573 por 5 sobre 29 sobre 250. Esto te sale 3,28. 3,28. Acá tienes que tener cuidado porque el número de moles, recuerda que te va a salir en moles, ¿ya? Yo sé que suena un poquito redundante, pero el número de moles acá te sale en moles. Si el número de moles te hubiera salido en kilomoles, ¿ok? En kilomoles, acá hubiera sido metros cúbicos, ¿ya? Pero debido a que acá el número de moles me va a salir en moles, en el signo, en la unidad moles, podemos decir que el volumen está en litros, ¿ya? Aquí el volumen está en litros, ¿bien? Ahora, ¿cuánto vale el volumen en el estado 2? Recuerda que del estado 1 al estado 2, ¿cómo era? El proceso era isocórico. ¿Y qué significaba proceso isocórico? Que el volumen se mantiene constante. Eso quiere decir que el volumen en el estado 2 sigue siendo el mismo, porque el volumen se mantiene constante. Entonces vamos a poner acá que el volumen 2 sigue siendo 3,28 litros. Ahí está. ¿Bien? Y finalmente, ¿cómo hallamos el volumen en el estado 3? También lo puedes hacer por pavo ratón en el estado 3, pero yo te recomiendo que hagas uso del concepto de proceso isobárico. ¿Cuál es la fórmula que podemos aplicar en un proceso isobárico? La fórmulita que se puede aplicar es esta. Volumen versus temperatura es igual a constante. Esta formulita se aplica cuando el proceso es isobárico, ¿bien? Entonces esto quedaría así, volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ok? Del estado 2, es igual a volumen 3 sobre temperatura 3, del estado 3, ¿ok? Volumen 2 era 3,28, temperatura 2 en Kelvin, ¿ya? Vale 372,4, y esto va a ser igual al volumen 3 sobre la temperatura 3 en Kelvin, que vale 293, ¿ok? Y con eso ya tengo el volumen 3. A ver, sería 3,28 por 293 sobre 372,4. Ya, sale 2,58 litros también, ¿no? 2,58 litros. Entonces, jóvenes, con eso ya tenemos todos los volúmenes. El volumen en el estado 1, volumen en el estado 2 y volumen en el estado 3. Ahí está. Y ahora sí, ya lo podemos meter al diagrama. El diagrama nos dice que la presión en el estado 1 vale 250. Ya. Vamos a poner acá 250 kilopascal. Y en ese estado 1, el volumen vale 3,28 litros. Ok, vamos a colocar acá entonces, en el estado 1, el volumen vale 3,28 litros. Entonces, este vendría a ser mi estado 1. Ya está. ¿Qué más? Estado 2. En el estado 2, la presión vale 162,48. Ya, vamos a apuntar acá. 162,48. Y en ese estado 2, ¿cuánto vale el volumen? En el estado 2 el volumen también vale 3,28. Entonces acá le ponemos que en el estado 2, acá también el volumen vale 3,28, ¿no? Ahí está. Ese 3,28 lo voy a poner un poquito más a este lado. 3,28. Y ahora sí. Listo. ¿Qué más? Falta el estado 3. El estado 3 tiene una presión de 162,48 y un volumen de 2,58. Entonces eso quiere decir que el estado 3 estará por acá, ¿no? Volumen 2,58 y por acá estará el estado 3. Bien. Recuerden de que la gráfica en este caso vendría a ser así, ¿no?
Del estado 1 al estado 2, tu gráfica tendría que ser así. Vamos a ponerlo de este color. Así. Ahí está. Ahora tú dirás, pero, profe, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser una recta horizontal? Bueno, la respuesta es simple, porque recuerda que es un proceso isocórico. ¿Y qué cosa era el proceso isocórico? De 1 a 2 es un proceso isocórico. ¿Y qué significa proceso isocórico? Que el volumen es el mismo. Y te das cuenta que en el punto 1 y el punto 2, el volumen es el mismo, mira. En ambos puntos vale 3,28. Es por eso que te ha salido una recta vertical, perdón, ¿no? Una recta vertical, ¿ok? Listo. Luego, del punto 2 al punto 3, ¿cómo es el proceso? El proceso es isobárico. Entonces, ¿cómo sería? Sería una recta horizontal hacia allá, ¿verdad? Hacia la mano izquierda. Y ahora, otra vez, ¿no? La pregunta. Profe, ¿por qué del punto 2 al punto 3 vendría a ser una recta horizontal? Ahora sí horizontal, ¿no? Hace ratito había hecho horizontal. Ahora sí es horizontal. ¿Por qué? Porque la presión es la misma. ¿Qué quiere decir? De que el punto 2 y el punto 3 tienen la misma presión. Es por eso que es una recta horizontal, ¿te das cuenta? Porque acá la presión vale 162,48 tanto en el punto 3 como en el punto 2. ¿Ok? Y listo, chicos. Esa vendría a ser la gráfica. Ahora, tengan cuidado, ¿no? No vayan a hacer este error de 1, 2, 3 y luego de 3 a 1. No, 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 no. Esto de acá no es un ciclo termodinámico, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú estás llevándolo del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 3. Tú no lo estás llevando del estado 3 nuevamente al estado 1. No, eso no estás haciendo. Estás pasando del 1 al 2 y del 2 al 3 y ahí muere. No estás regresando del 3 al 1. ¿Ok? Es por eso que se quedaría de 1 a 2, de 2 a 3 y ahí muere. No regresa de 3 a 1. ¿Ya? Nuevamente vuelvo a repetir. Acá la gráfica salió una recta vertical porque el volumen es el mismo. ¿Ok? Ahí está, mira, el volumen es el mismo, tanto para 1 como para 2. El volumen es el mismo. Por eso que sale una recta vertical. Proceso isocórico. ¿Bien? Y del estado 2 al estado 3 también es una recta, pero es una recta horizontal. ¿Por qué? Porque en el punto 2 y en el punto 3 la presión es la misma. En este caso la presión es la misma. Por eso que es una recta horizontal. Bien, eso es un proceso isobárico. ¿Ok? Y listo, chicos. Así quedaría el diagrama. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, eso sería ya todo por este ejercicio. ¿Ok? Esta es la parte 2 y ya nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Listo, chicos. Cuídense. Chao, chao.